Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida, un espacio para emprendedores, líderes, directivos y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que te compartimos experiencias de personas que un buen día decidieron ser los gerentes de sus vidas. Todos ellos tienen algo en común, se han caído muchas veces y se han levantado siempre. ¿Y cómo se han levantado? Con el propósito de alcanzar sus sueños y dedicarse a aquello que les apasiona. Y en muchos casos, con la intención de poder ayudar a muchas personas. En este podcast descubrirás tips, técnicas y estrategias para emprender, desarrollar tu liderazgo personal y para tener tu motivación a tope. Este podcast está patrocinado por el Club Emprendedor. En el Club Emprendedor, sermijefe.com, vas a poder disfrutar de mis cursos online de liderazgo personal, sesiones de coaching y mucho contenido de valor. Y que no se me olvide, te recuerdo que he escrito un libro con el mismo título de este podcast, Tú eres el gerente de tu vida. Y lo puedes encontrar de momento, y digo de momento, en Amazon, porque, como algunos de vosotros ya sabéis, ya tengo una editorial que me lo va a publicar, así que os iré informando. Muy bien, pues nada, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Es imposible contrariar e influir a la vez. Lo repito, es imposible contrariar e influir a la vez. Hoy vamos a hablar de clientes difíciles. Bueno, yo no sé si existen. ¿Existen los clientes difíciles? Amigo, amiga, ¿existen? ¿Tú qué crees? ¿Existen los clientes difíciles? Dime, ¿qué te parece? Yo creo que no existen. ¿O sí? Ay, esos clientes que son complicados, que entran por la puerta, que en ocasiones ya los conocemos y decimos, madre de mi vida, el que está entrando por la puerta, madre de mi vida, la que me viene encima. Bien, vamos a ver, hay clientes difíciles. Yo diría que hay dos tipos de clientes difíciles. El cliente que es difícil en el plano emocional, porque tenemos que gestionar sus emociones. Y hay otro cliente difícil, que es un cliente difícil, pero difícil en el plano más argumental o más racional o más intelectual. Por simplificar, hay un cliente difícil que puede ser un negociador excelente que se conoce los productos y servicios y el mercado de pe a pa y cuando empieza a hablar contigo te hace un examen, te hace un auténtico tercer grado y quiere sacarte toda la información habida y por haber. Y luego está el otro cliente, que bajo mi punto de vista es más fácil, más sencillo de manejar y del cual voy a hablar hoy. Hoy nos vamos a centrar en el cliente difícil, pero el cliente difícil que tiene que ver con el plano emocional. Hay clientes difíciles, que son clientes difíciles, que por ejemplo, tienen algún problema con nosotros. Bien, hoy te quiero compartir algunos tips, algunas recomendaciones de lo que yo he aprendido en todos estos años a la hora de saber cómo manejar esas situaciones. ¿Y cuáles son los errores habituales que solemos cometer? Cuando nos encontramos con un cliente difícil, yo te diría, me viene a la mente una frase preciosa y es la siguiente. Duro con el problema, blando con las personas. Lo repito, duro con el problema, blando con las personas. ¿A qué me refiero con esto? Duro con la situación y blando con la persona. Cariñoso con la persona, te diría incluso. Entonces, cuando esa persona tú veas que se altera, que se pone nerviosa, que está irascible, no te lo tomes nunca como algo personal. El gran vendedor, el vendedor que tiene recursos, el vendedor que ejerce el liderazgo, el vendedor que toma el control de la situación, para los que no me estáis viendo ahora mismo, me estoy poniendo un sombrero azul en la cabeza, que es el sombrero coordinador, líder, director de orquesta, dentro de la técnica de los 6 sombreros para pensar de Eduard de Bono, que siempre utilizo en todos mis cursos, conferencias. Claro, ese sombrero azul que quiere controlar, en definitiva, la situación y que quiere llevar las riendas de esa situación, pues nosotros tenemos que manejar la situación de una manera en la cual no derivemos en conflicto. Entonces, el vendedor que está bien armado, el vendedor que está bien provisto de herramientas dialécticas para poder comunicarse con un cliente y para poder saber solventar esas situaciones emocionales complicadas o esos conflictos que se producen en las conversaciones y en las comunicaciones.
Claro, si tú eres capaz de convertir esa situación difícil en una situación al final provechosa y que incluso puede derivar en una venta y puede desembocar en una venta, yo estoy seguro de que cuando ese cliente sale por la puerta, tú te sientes el ser más feliz del mundo, porque has sabido reponerte a una situación difícil. Pero te quiero confesar algo hoy. Gestionar una situación en la que un cliente está invadido por sus emociones es de las situaciones más sencillas de resolver. ¿Pero sabes cuándo? Cuando sabes cómo. Y hoy precisamente te voy a compartir un secreto que te va a servir para manejar esas situaciones. Y sobre todo para saber qué ocurre en la mente del cliente. Y yo lo voy a utilizar y para eso voy a usar, como siempre, mis sombreros. Y te voy a decir qué ocurre cuando un cliente está alterado. Cuando un cliente está alterado tiene un sombrero rojo en la cabeza. ¿Por qué? Porque las emociones lo invaden. Es lo que técnicamente se llama el secuestro emocional. Bueno, no voy a hablar de la amígdala, ni ese guisantito que tenemos en nuestro cerebro, en el sistema límbico. No voy a hablar de ello, ¿no? Pero al final, cuando nosotros estamos invadidos por nuestras emociones, porque hay algo en lo que no estamos de acuerdo, porque hemos tenido un problema con una empresa, con nuestro servicio, porque nos han comprado un producto y el producto venía defectuoso y el cliente va a la tienda y empieza a enfadarse con nosotros y está alterado y está molesto. Claro, lo primero que yo te diría es que nosotros no conocemos a esa persona. A veces podemos conocerla, ¿no? Pero vamos a suponer que no la conocemos en profundidad. No sabemos cuál es su vida, no sabemos cuáles son sus circunstancias, no sabemos si es próspera, si no es próspera, no sabemos si tiene alguna enfermedad en su familia y que eso le está condicionando, no sabemos si el que está enfermo es él y eso le está influyendo también, no sabemos si toma medicación, o sea, imaginaos, hay situaciones muy diversas. Por tanto, por eso acudo nuevamente a la frase de que hay que ser duro con el problema y blando con las personas. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es lo que el cliente nos está planteando. Y en esa situación hay otra frase, yo soy un hombre de frases, ¿no? Y siempre me vais a escuchar decir una frase detrás de otra. Son muchos años dando formaciones y cursos y yo creo que las frases en ocasiones resumen de una manera muy breve algo que uno necesitaría muchos minutos para argumentar. La frase que quería deciros es la siguiente, ¿no? La frase es: no escuches palabras, entiende emociones. Cuando yo digo no escuches palabras, me estoy yendo al plano racional. El cliente te puede decir que este servicio es lamentable, que este servicio que me estáis dando es una auténtica vergüenza. Pero eso me lo estás diciendo desde el plano emocional. ¿Por qué? Porque está alterado. ¿Por qué? Porque su hemisferio emocional está activado, está el on encendido. Y porque en ese instante él no sabe expresarlo de otra manera. Bien, si nosotros, el secreto de este tipo de interacciones y de situaciones, ¿cuál es el secreto? El secreto es que cuando tu cliente tiene el sombrero rojo en la cabeza y las emociones lo invaden, es muy importante empezar a ponernos un sombrero blanco para internamente entender, vuelvo a repetir la frase, no escuches palabras, entiende emociones, entiende cómo esa persona se siente en ese momento, entiende lo que está pasando por su cabeza, entiende que a lo mejor él intenta expresarse y dada su ofuscación no puede, las palabras no le salen, por tanto utiliza expresiones que incluso pueden llegar a ser hasta groseras en un momento determinado. Pero no te quedes con esa palabra grosera. Duro con el problema hablando con la persona. Céntrate en el problema siempre. Olvídate de cómo te lo diga. Hombre, no, a ver, siempre hay que poner límites, ¿no? Si una persona ya entra en el terreno de los insultos, evidentemente yo creo que esa conversación hay que poner límites y quizá haya que finalizarla, ¿no? Si el respeto no está presente. Pero en esa sí yo he asistido a muchas conversaciones cliente-vendedor en la que a veces cuando el vendedor no ha sabido manejar adecuadamente la situación, incluso en un punto en el que el cliente no está muy alterado, el vendedor se siente como acorralado y empieza a decir expresiones del tipo: no me grite, no me hable alto, pero oiga, tranquilícese. ¿Eso ayuda? No ayuda. No ayuda en absoluto. ¿Qué hay que hacer en esa situación? Céntrate en el problema.
Céntrate en el problema. Y muy importante, las palabras. ¿Cuál es la herramienta que podemos utilizar? El plural majestático, la primera persona del plural. Es mágico. Escúchame, mágico. ¿Cómo lo podemos utilizar? Involucrándote, tomando parte, sintiendo que el problema también es tuyo. Si tú le transmites al cliente que el problema es tuyo, ese cliente va a empezar a conectar contigo. Ese cliente se va a sentir comprendido. Y cuando se sienta comprendido, sus emociones, ese sombrerito rojo que os decía, va a empezar a teñirse de blanco. ¿Por qué? Porque se va a calmar, se va a tranquilizar, se va a dar cuenta de que tiene delante un profesional que está sabiendo gestionar la situación y que está sabiendo calmarlo. Hay que calmarlo. Error habitual. Cuando un cliente está alterado, y yo estoy seguro que muchos manuales lo habréis leído, un cliente alterado hay que hablar tranquilo, pausado. No, es un error. Si el cliente habla así, te voy a poner un ejemplo. Es que mire, es que no hay derecho que ustedes me estén cobrando aquí 150 euros por este servicio que no me lo están dando. Y ahora yo llego. Permítame, mire, le voy a explicar. Lo que ha sucedido es que resulta que no. No nos estamos comprendiendo. Son lenguajes muy diferentes. Entonces, ante un cliente que está alterado, tú necesitas imprimirle a tu discurso actividad. Tiene que notarse en nuestras palabras que nosotros también nos estamos empezando a alterar en el sentido de que ese problema que el cliente tiene es también un problema nuestro y que lo queremos solucionar. Venga, vamos a ver, déjeme que vamos a mirar qué es lo que ha ocurrido, porque esto lo tenemos que arreglar. ¿Verdad que hay mucha diferencia entre lo que acabo de decir a decir, permítame un segundo, vamos a ver qué ha ocurrido y así lo vamos a arreglar? A decirle, venga, déjeme un momentito, vamos a analizar a ver qué ha ocurrido, porque esto seguro que entre los dos tenemos que encontrar una solución. Insisto, grábatelo, porque en muchos manuales de venta encontrarás lo contrario y es un gran error. Hay que utilizar, si el cliente habla con, en cierto modo, la palabra que quiero que acuda a mí es, si el cliente utiliza un discurso vehemente, nosotros también tenemos que ser vehementes. ¿Por qué? Para que él vea que estamos conectados con él y que su problema lo hacemos también nuestro. Muy importante en esas situaciones, hay que desconectar el pasado. Hay que desconectar el pasado, centrarnos en el presente y caminar hacia el futuro. ¿Y el futuro cuál es la herramienta maravillosa, mágica, que aquí aparece? La solución. Mirad, hay situaciones en las que el cliente está tan alterado emocionalmente que no podemos avanzar. Y aunque nosotros intentemos calmarlo, hay situaciones en las que no podemos avanzar. ¿Sabéis cuál es la estrategia que podemos utilizar en esa situación? Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Viene con nombre y apellido. ¿El nombre cuál es? El nombre del cliente. El nombre es el marcapasos de la afectividad. El nombre del cliente es importantísimo. Y en ese momento de confusión, en ese momento en el que el cliente está alterado, es un buen momento para decirle, Antonio, ¿usted quiere que yo se lo solucione? ¿Usted quiere que intentemos buscar una solución? Digo intentemos cuando a lo mejor la solución no la tenemos en nuestra mano, sino que tenemos que seguir analizando más. ¿Quiere que intentemos encontrar una solución? ¿Quiere que entre los dos encontremos una solución? Y ahora sí, utilizo un silencio y me quedo callado y lo miro y espero que me responda. Si me dice que sí, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir, hombre, claro, por eso estoy aquí, es que quiero que me lo arreglen. Venga, perfecto, pues vamos a arreglarlo, vamos a ver qué podemos hacer para arreglarlo y para darle la mejor solución. Esa es una manera estupenda de conseguir desactivar el pasado. Y es una manera excelente para empezar a desactivar el hemisferio emocional del cliente y conseguir que empiece a... Yo siempre en mis cursos no lo tengo aquí ahora mismo, pero yo suelo utilizar un globo, lo inflo. Cuando un cliente está alterado es como un globo inflado. Claro, no lo llego a anudar el globo, sino que lo dejo sin anudar y lo voy abriéndolo un poquito para que el aire vaya saliendo. ¿Qué ocurre? Que cuando el cliente se va expresando, ese globo se va desinflando. Si nosotros vamos haciendo preguntas, si nosotros vamos conectando con el cliente, si utilizamos el plural majestático y decimos nosotros y decimos lo vamos a solucionar, a ver qué solución le podemos dar,
y el cliente se siente comprendido, al final se desinfla. Y cuando se desinfla, ¿sabéis qué ocurre? Que aparece, el cliente se instala en el plano racional. Y ahí es cuando tú le puedes dar argumentos racionales. Antes no. ¿Por qué antes no? Porque antes él habla en español y tú le hablarás en chino. ¿Cuándo tenemos que dar argumentos racionales sobre lo que vamos a hacer o no vamos a hacer? Cuando consigamos desinstalar al cliente del plano emocional. Cuando conseguimos que el cliente se calme. ¿Qué hacemos para calmarlo? Utilizar alguna de las estrategias que hemos visto hasta ahora mismo. Cuando ya está empezando a calmarse, ya está más relajado y ya ha realizado ha hecho lo que se denomina técnicamente el vaciado emocional, lo ha soltado, ya se ha quedado a gusto. Lo que suele ocurrir en esas situaciones es que el cliente te empieza a pedirte disculpas por si en algún momento se ha dirigido a nosotros de una manera un poco inoportuna. Ese es un momento maravilloso para, 1, quitarle hierro al asunto. 2, utilizar el nombre del cliente. Antonio, mire, no se preocupe. Lo más importante aquí, o descuide, ¿no? Que sería la expresión más comercial. Descuide. Aquí lo más importante es que encontremos una solución. Venga, vamos a hacerlo. Cuando ya consigues llevarte a tu cliente al plano racional, es el momento para empezar a caminar. ¿Hacia qué? Hacia las soluciones. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer para mí estar con vosotros y como siempre digo, se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Hasta muy pronto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, te pido un solo favor. Compártelo en todas tus redes sociales, porque así vas a ayudar a que muchas otras personas disfruten de este contenido y de las enseñanzas y de las experiencias de este episodio. Bueno, también te invito a que por favor pues dejes tus comentarios en iVoox.com o en la plataforma de Apple Podcast si me estás escuchando a través de esta plataforma. A propósito, tengo una novedad. Ahora todos los episodios del podcast los tienes también en YouTube. Este podcast está patrocinado por el Club Emprendedor. En el Club Emprendedor vas a poder disfrutar de mis cursos online de liderazgo personal, sesiones de coaching y mucho contenido de valor. Lo hago con todo mi cariño para ti, para que te sirva y para que te sea de utilidad. Y que no se me olvide, te recuerdo que he escrito un libro con el mismo título de este podcast. Tú eres el gerente de tu vida. No te lo pierdas, lo puedes encontrar de momento en Amazon. Y digo de momento porque ya tengo una editorial con la cual estoy trabajando y muy pronto pues os informaré de dónde lo podéis encontrar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y si eres emprendedor y tienes una historia interesante que contar y te apetece compartirla, oye, lo tienes muy fácil. Escríbeme y yo te hago una entrevista encantado. ¿A dónde puedes escribirme? Muy sencillo. sugerencias@sermijefe.com y te atenderé encantado. También contacta conmigo si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast y lo puedes hacer en el correo anterior. Bueno, pues nada, hoy es un día excelente. Gracias por estar aquí. Hasta un nuevo episodio. Se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.